Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Gobernanza Ciudadana Digital. Bueno, es un gusto saludarles y darles la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy nos acompaña la señora Andrea Beatriz Parra, es presidenta de la CTV Guárico, secretaria ejecutiva de FEDE UNEP. Es TSU en administración, docente jubilada en educación de adultos y actualmente estudiante del cuarto año de Derecho en la UNERGUE. Combinado su formación académica con actividades laborales en diferentes defensas de los derechos laborales en Venezuela. Señora Andrea, un gusto tenerla aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo y también al compañero Omar Vázquez, quien es nuestro secretario general de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Eso quiere decir FENAJU. Y bueno, agradecida realmente estos espacios, hay que agradecerlos en este momento de país que nosotros los venezolanos que estamos acá dentro de Venezuela estamos viviendo y bueno, estamos a la disposición de tu programa, dentro de las expectativas que tengas tú con relación a la entrevista que me vas a realizar. Y por supuesto, las expectativas que yo tengo también de cubrir en tu espacio, ya que es una forma pues de poderle llegar a la clase trabajadora, poderle llegar a los organismos públicos, poderle llegar al mundo internacional. Es algo bien interesante para nosotros, de mucho valor cuando se nos presentan este tipo de oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, fíjese que realmente la gente conoce muy poco la función tan importante que tiene esa fuerza sindical, esas personas que están al frente de defender los derechos de los trabajadores a nivel regional, local, a nivel nacional. Dentro de esa historia personal suya de vocación sindical, usted ha construido una trayectoria que combina la educación, la gestión administrativa, ese liderazgo sindical que se dice fácil, pero es complejo porque hay muchos intereses y muchas situaciones que en ocasiones la gente poco entiende y poco ve. Porque estar afuera no se puede interpretar en cómo y qué tan difícil es la vida dentro de un entorno sindical, esos desafíos de los trabajadores venezolanos. Em, ¿Qué la motivó a asumir ese liderazgo sindical y cuál ha sido el momento más difícil que ha enfrentado en diferentes situaciones sobre los derechos de los trabajadores? Cuéntenos un poco sobre eso, señora Andrea. Bueno, mira, en primer lugar te comento que yo comencé el ejercicio de la actividad sindical muy joven, pienso que 20 años, a eso del año 1979-80, porque comencé a trabajar en una institución educativa y allí como personal administrativo. Y luego, a eso del año 1982, ya tenía un cargo de educadora de adultos. Y por supuesto, allí comenzaron mis relaciones, tanto por la vía administrativa, que en el diurno me desempeñaba como secretaria de un plantel, y en la noche me desempeñaba como educadora de adultos. Y entonces por allí comenzaron esas relaciones entre las organizaciones sindicales y mi persona, y entré como delegada de centro por el SINTEC, que es el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del Estado Guárico. Comencé como delegada de centro allí en la unidad educativa Veritas, que cumplía funciones en el diurno como secretaria y luego comencé como educadora nocturna. Y luego, ¿qué me motiva a eso? A realmente a integrar ese trabajo de administrativo, educación y sindical.
bueno, que comenzaron a presentarse algunas dificultades con algunos pagos al personal administrativo y yo pues comencé a indagar cuáles eran los motivos que nos habían suspendido un pago para aquel momento, el bono vacacional para el personal administrativo del Estado Guárico. Y allí empecé a hacer unos enlaces con todo el Estado Guárico, con todas las secretarias del Estado Guárico. Y bueno, nos presentamos a hacer una denuncia en la Secretaría de Educación, un escrito, nos trasladamos aproximadamente 12 secretarias en un autobús y luego allí que presentamos esa denuncia de lo que nos estaba afectando, por allí nos dieron orientación de que existía en el Estado Guárico un sindicato para los empleados públicos, o sea, para las secretarias. Y allí pues nos dieron nombres y nosotros inmediatamente nos movilizamos, hicimos contacto. En cuestión de una semana, aproximadamente 15 días, yo había sido designada por el Sindicato de Empleados Públicos como delegado de centro allí en esa unidad educativa. Y bueno, ahí se inició mi actividad sindical como delegada de centro en el nocturno del SINTEC y en el diurno del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos, SUNE Guárico. Y ¿Eso fue hace posteriormente cuánto? se fue dando, Señor Andrea, ¿eso fue eso hace fue en el cuánto? año 1982. 1900, bueno, Comencé ya yo hace tiempo, sí. en 1982. Y en el año 1979 ya era delegada de centro de la parte educativa allí. Pues. Entonces, bueno, ahí comenzó mi trabajo sindical y fui ascendiendo en la medida que íbamos haciendo el trabajo sindical. Y en el sindicato de empleados públicos yo llegué a ser la secretaria de organización, que luego dejó la Secretaría de Educación, de Organización, perdón, para asumir la conducción de una cosa que se dio en el año 2001, que fue la Junta de Conducción, cuando se dio aquella constituyente sindical promovida por el presidente del año 1998, Hugo Chávez Frías, que hizo un referéndum sindical y allí pues se disolvieron todas las centrales del país, todas las federaciones regionales y allí se conformó esa junta de conducción y en una asamblea de trabajadores yo resulté postulada entre los miembros para esa junta de conducción y luego por consenso de todos esos delegados que fueron electos para integrar la junta de conducción, eso te estoy hablando del año 2000, y unánimemente pues fui designada como la coordinadora regional de la Junta de Conducción. Y de allí, bueno, he estado también participando en la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos, FEDEUNEC. Allí pasé, después de ser todos esos cargos a nivel regional, también fui a participar en algunos eventos a nivel nacional y empecé a escalar posiciones como vocal, después como secretaria ejecutiva y actualmente también estoy allí como miembro de ese comité ejecutivo. Y luego que entro en la etapa de jubilada, bueno, esa misma relación, esa misma actividad me ha llevado a tener la conexión con la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, donde la preside el compañero Emilio Lozada como presidente y el compañero Omar Vázquez como el secretario general. Eso más o menos es la historia sindical por donde yo he trajinado y bueno, y actualmente he estado allí en un equipo de presidentes de las federaciones. Bueno, te dije que entré en la Junta de Conducción y luego en el año 2001 se dieron las elecciones para las presidencias de las federaciones nacionales y regionales y yo resulté ser electa en la Confederación de Trabajadores de Venezuela, en el seccional Guárico, CTV Guárico, como presidenta de esa federación. Señor Andrea, estamos hablando de 3 décadas, o más de 3 décadas, o más de 30 años. Em, ¿Sí?
¿qué ha sido lo más difícil que usted ha vivido durante todo ese tiempo? Porque usted ha estado Bueno, mira, en todas las etapas. en todas las etapas, bueno, muy difícil porque hemos tenido, en el caso de Guárico, tuvimos gobernadores que nos votaron muchos trabajadores, pues y esa fue una, una pasantía para mí que tuve que dar la cara por los trabajadores y bueno, de repente me faltaba la experiencia, pero nunca sentí el miedo de Eso buscar quería la preguntarle, sí. asesoría y todo eso, que fueron unos momentos difíciles, pero si me voy a lo difícil que se me ha presentado, es que en el gobierno de Eduardo Manuí, el gobernador Eduardo Manuí, yo fui destituida en 3 oportunidades. Y en esas 3 oportunidades, pues yo tuve que enfrentar esa situación, ponerme a derecho, hacer todo el trabajo que había de defensa propia por mi persona, por mi cargo. Bueno, fueron momentos también difíciles dentro del movimiento sindical. Y he tenido momentos dentro de estos últimos 27 años, bueno, hemos tenido persecución, hemos tenido que estar como bajo perfil, o no bajo perfil, sino resguardados. Hemos estado corriendo peligros en cuanto a la libertad, la integridad física, nuestra seguridad. Nos cambió totalmente el sistema de vida, nos cambió el estatus de vida a cada uno de los venezolanos y los dirigentes sindicales no escapamos de esa. Fíjese, ¿cómo describiría usted, viendo toda esta realidad que hemos vivido y que hemos pasado, sobre todo esa dificultad laboral, cómo describe hoy la realidad de los trabajadores venezolanos? ¿Cuáles podrían ser, principalmente esa urgencia que debería atenderse de inmediatez en los trabajadores venezolanos? Mira, lo que debe atenderse de manera inmediata aquí para los trabajadores es que se restablezca el Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa para un trabajador que tiene un salario digno, un salario suficiente, vital, para él cubrir sus necesidades y cubrir las necesidades de su familia. La otra cosa es que si hay Estado de Derecho, los trabajadores tienen la oportunidad de disfrutar de una serie de beneficios que están contemplados en las convenciones colectivas de trabajo. En este momento particular, que tenemos más de 20 años que no se firman las convenciones colectivas, pero no solamente es que no se firman las convenciones colectivas, es que no se reconocen los beneficios que están establecidos en cada una de esas convenciones colectivas. Y lo último que ha pasado es que del año 2018 aquí en Venezuela se implementó un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad y prosperidad económica de la República Bolivariana de Venezuela, que de acuerdo a un memorándum que circuló el ministro del Trabajo a su personal para que se implementaran una serie de lineamientos que el marco es ese programa, desde allí se construyeron unos instructivos a nivel de la Oficina Nacional de Presupuesto del país y eso ha generado una pérdida de beneficios contractuales que venían gozando los trabajadores. Entonces, en este momento es prioritario que aquí se cambie la política laboral que se da en el país para que el trabajador pueda recuperar todos los beneficios que están allí, solo que se violan de manera sistemática. Sí, fíjese que una de los temas importantes en todo esto es la diversidad en las organizaciones que han señalado un ejercicio en este momento en Venezuela de complejidad. eh, Parte de la mayor contratación que hay viene del sector público. De una u otra forma, en este momento, pues se ha encargado de centralizar esa función laboral y esa función de trabajo. ¿Cómo se puede defender la libertad sindical
y esa, y motivar de una u otra forma al trabajador en organizarse cuando existe miedo, represión, cuando los trabajadores dependen de su trabajo de una u otra forma, pues la presión es o haces lo que decimos o estás despedido. ¿Cómo cree usted que se pueden defender esas libertades sindicales? Bueno, te hago énfasis nuevamente en que para que se logre todo eso, aquí tiene que haber un restablecimiento del Estado de Derecho, del hilo constitucional, para que el trabajador pueda disfrutar de lo que como persona le corresponde, o sea, que se dignamente el trabajador pueda recuperar su calidad de vida. Entonces, aquí se necesita que el Estado venezolano, a través de su gobierno, eh, eh, respete todos los derechos que están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cada una de las leyes especiales y normas que rigen la materia laboral, que reconozca, que aplique, que respete los convenios internacionales y que se reconozca plenamente a las organizaciones sindicales. Fíjate que aquí se ha dado una política de Estado de debilitar, de dividir el movimiento sindical. Nosotros hemos tenido problemas como por ejemplo el sicariato sindical, donde nosotros no podíamos ejercer la libertad sindical porque teníamos en peligro nuestra vida y, ¿por qué no decirlo?, la vida de nuestra familia, porque esto ha trascendido más allá de atacarte a ti como dirigente sindical, sino que por tu posición pones en peligro a tu familia porque te lo identifican. Entonces, eso han sido unos problemas demasiado delicados. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a lograr que ese ejercicio de la libertad sindical en el país se dé? Bueno, nosotros en Venezuela estamos ahora atravesando por una situación extremadamente crítica. ¿Por qué? Bueno, porque hay un escenario político extremadamente atípico, fuera de todo, y por eso digo atípico. Nadie estaba preparado para lo que pasó el 3 de enero en Venezuela, y por supuesto que como se vienen manejando las malas políticas dirigidas hacia el tratamiento que se le debe dar a los trabajadores y que todo se ha centrado allí, el trabajador ha quedado y las organizaciones sindicales han quedado como de lado, porque estamos pensando en que se hagan unas elecciones, que se dé un cambio, pero y mientras tanto, ¿cómo quedamos los trabajadores? El caso de ahorita, que el salario mínimo en Venezuela, de acuerdo al valor de la divisa, está en un estimado del 0,26 centavos de dólares. O sea, dime si 0,26 dólares le permite a un Claro. trabajador ahora cubrir la cesta básica o la canasta básica. O sea, estamos en una situación extremadamente deprimida. Entonces, uno necesita aquí, desde las organizaciones sindicales, primero que el trabajador le corresponda a la organización sindical que está en unas condiciones de mucha desventaja a lo que nosotros teníamos, por ejemplo, en el año 97, que las organizaciones sindicales pues tenían la atención, la correspondencia de parte del patrono, con algunas dificultades, porque la génesis de la lucha sindical siempre es conquistar mejoras para el trabajador y su familia. Entonces, pero nosotros en esos tiempos, nosotros te podríamos hablar a ti de un presupuesto de la nación, cuánto tenía cada partida de ese presupuesto establecido para atender los requerimientos de los trabajadores. En estos momentos carecemos de una serie de informaciones que no permite, pero no solamente son las informaciones, la disposición política del Estado, en su gobierno.
que no permite que tú te puedas sentar, que tú puedas reclamar algo que realmente está afectando al trabajador. O sea, tenemos muchas dificultades con relación a eso. En este momento hay así como una apertura y yo que soy afiliada como federación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y también he estado integrando la delegación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en el foro de diálogo social que es producto de las recomendaciones de la comisión de encuesta, que yo le digo a la gente para que lo pueda entender, es una sanción que tiene de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Entonces, hemos estado en ese foro, yo he sido delegada allí permanente, justamente regreso hoy de Caracas porque hasta anoche estuvimos en la 5ª sesión del foro de diálogo social, asistida a la OIT. Bueno, eso es producto de todas las violaciones que se han dado en el país y que eso se recogió en una queja y que vino una comisión de la Comisión de Encuestas aquí a Venezuela y revisó pues la situación que afecta en esos 3 convenios. ¿Cuáles son esos 3 convenios? El 26, que es la metodología de la fijación del salario mínimo. Tenemos 4 años sin que el Estado fije una tasa del monto del salario mínimo. Eso tiene que ser consultado con la dirigencia sindical, tiene que ser consultado con los empleadores. Eso hace 4 años que aquí no se hace. Se hace ejecutivamente la asignación de unos bonos que se denominan bonos contra la guerra económica. Entonces también hablabas de la parte de la centralización. En Venezuela ha ocurrido un fenómeno que aquí se implementó una cosa que se llama la plataforma patria y la plataforma patria tiene toda la nómina del país. Si a ti, por ejemplo, un trabajador le suspenden un sueldo, ese trabajador le van a incorporar a la nómina, pero le va a costar muchísimo cobrar lo que llamamos nosotros salarios caídos, porque entonces no hay una figura que te pueda atender a ti, porque todos lo justifican con esa centralización de esa plataforma patria. Entonces, son situaciones que estamos viviendo en Venezuela que nos impide realmente tener paz laboral, tranquilidad y que se nos reconozca, que todo sea de manera eficiente Bueno, el trabajo de la administración. usted me ha estado abriendo varias ideas para preguntarle, para poder aclararle, sobre todo a todos los que nos están escuchando. Hay un punto, ¿ha cambiado en algo la situación de la situación sindical en Venezuela después del 3 de enero? Bueno, le pregunto lo otro después. Bueno, mira, ok. Fíjate que nosotros estamos saliendo ahorita de una situación bastante delicada porque hemos sido afectados por la represión del Estado. Hasta hace poco, nosotros en la Confederación de Trabajadores de Venezuela estuvo por un orden de 80 días preso, que comenzamos con una desaparición forzosa y después aparece el compañero José Elías Torres, que es el secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, y después de aparecer sin presentarlo en un tribunal, sin que tú sepas de qué lo acusaban, bueno, él duró aproximadamente 80 días. Pero es que vienen compañeros condenados por 30 años, por 16 años, los han sometido a través de medidas cautelares a régimen de presentación, pero los delitos que allí en la causa se les da o se les impone, no son delitos por ejercicio de la libertad sindical, sino cuestiones para delinquir, terrorismo, ese tipo de delitos que no lo hacemos nosotros los dirigentes sindicales. O sea, pero cuando tú te pones a ver realmente que ninguno de esos compañeros son ni desestabilizadores del país,
ni tienen el delito de terrorismo, ni Mm, de incitación al odio, ni de asociación para delinquir, nada de eso, porque nosotros lo que hacemos es hablar, presentarle al patrono, si tenemos una convención colectiva, manifestarle al patrono que no nos está cumpliendo con esa convención colectiva y que tenemos que sentarnos para resolver ese tipo de claro, cosas. Esa es la situación. claro. Desde el punto de vista internacional, usted comentaba la OIT. ¿Hay en este momento alguna participación, alguna actividad que esté realizando la OIT en función a defender esos derechos de las organizaciones sindicales en Venezuela? Claro, acabamos de terminar el día de ayer el quinto foro de diálogo social Ujú, que te decía que sí, ese foro de diálogo tiene la quinta edición aquí en el país, ujú, porque desde el momento en que aquí se dio la constituyente sindical, o el referéndum, mejor dicho, el referéndum sindical, donde se dio el mandato por una vía de un decreto de que teníamos que ir a elecciones, que había que renovar. Eso es un acto de injerencia patronal, en este caso del Estado venezolano. Allí inmediatamente se acudió a la Organización Internacional del Trabajo, a la CIOR, que era en ese momento, luego a la CCI, a la ORI, a la CCA, y bueno, y nosotros desaparecimos de las relaciones con el patrono Estado porque nos desconocía a las organizaciones sindicales. ¿Cuáles eran esas organizaciones sindicales que atendían? Bueno, las que nacieron del paralelismo sindical para sustituir a las organizaciones sindicales auténticas, independientes, autónomas que tenía el país. Por supuesto, tuvimos que acudir a las instancias internacionales. Y la organización internacional nos ha venido asistiendo a nosotros. Vino a Venezuela la comisión de encuesta, revisó, verificó e entrevistó a todos los trabajadores, dirigentes sindicales que estaban siendo afectados en ese momento, expropiación de casas, este, bueno, tantas cuestiones que desconocimiento, organizaciones sindicales, todo eso trajo que aquí se diera esa comisión de encuesta y que salieran esas recomendaciones de la comisión de encuesta, que hoy, gracias a Dios, nosotros a nivel de las organizaciones sindicales tenemos una asistencia permanente, vía directa con la Organización Internacional del Trabajo, y pienso que eso es una de las razones por las cuales nos mantenemos vivos, seguimos luchando. En este momento, en el foro de diálogo social, veníamos participando solo tres centrales, la CGT, la CTB y la Central ASI. En este momento acaban de incorporarse la CODESA, UNETE y la QTB. Sí, entonces, porque todo esto, todo este sistema que se ha dado en estos 27 años, se, se, ha, se ha teñido de los colores políticos, partidistas. Entonces, eso nos afecta a nosotros como organización sindical, porque cada uno de nosotros tenemos derechos políticos, pero a la hora de nosotros ejercer la actividad sindical, debemos ubicarnos en la atención hacia el trabajador, independientemente del color político que sea. O sea, las organizaciones sindicales son organizaciones plurales, donde todo pensamiento ideológico debe estar allí, puede estar allí y debe ser atendido. Cuando en una organización sindical se logra una firma de una convención colectiva, son beneficiados los trabajadores afiliados a esa organización sindical y los trabajadores que no son afiliados a la organización sindical. en condiciones naturales, todo trabajador sabe que eso es así, pues que el sindicato está para defender los derechos independientemente de su tendencia o color o su forma o lugar de trabajo. Señora Andrea, el tiempo se nos ha acabado y yo quería
que les mandara, ya que estamos en un momento muy importante, celebrando ese Día del Trabajador. Nos gustaría, o me gustaría que usted le envíe un mensaje a esos trabajadores que están deseosos de conocer, pues, eh, qué se está haciendo, cuáles son las perspectivas que se tienen, cuál es la visión que se tiene. Bueno, mira, con relación a tu solicitud, te lo voy a enmarcar en dos cosas. Uno, que no puedo cerrar este espacio sin yo hablar del sector de trabajadores más vulnerable que tiene el país, que son los jubilados, Ujú, que son aquellos trabajadores que le dieron su fuerza física, intelectual a la nación, y también a los jubilados, perdón, a los pensionados del Seguro Social, que son dos sectores importantes, ¿verdad? Pero que en este momento están sufriendo la peor condición o la peor sistema de vida que pudo haber vivido un venezolano en nuestro país. El trabajador jubilado está en este momento con una pensión mensual de 0,26 centavos. ¿Por qué te digo que 0,26 centavos de dólar? Porque la pensión de los trabajadores que han prestado su servicio a la nación están a partir de 130 bolívares. ujú, Y los que están recibiendo su pensión por vejez, por tener 55 años la mujer y 60 años el hombre, son de 130 bolívares. Entonces, esa es una población vulnerable que es verdad que tienen un bono, sin embargo, son bonos, los jubilados tienen un bono de 150 bolívares, pero los pensionados por el Seguro Social no tienen ese mismo monto, lo que quiere decir que hay un tratamiento discriminatorio del Estado hacia los trabajadores de la tercera edad. Entonces, nosotros tenemos un gran número que está por el orden de 5.400.000 trabajadores, bueno, que están viviendo esa situación, ¿no? Entonces, quería dejar eso allí y para darle un mensaje a los trabajadores, tanto jubilados, pensionados como activos, tengo que decirles primero, también dirigirme a la juventud trabajadora. Es importante que pongan su mirada en las organizaciones sindicales. Lo que se está viviendo en Venezuela hoy día se ha logrado sostener, defender, proteger a la clase trabajadora es porque hemos venido organizándonos desde el año 1936 en las organizaciones sindicales. Es importantísimo las organizaciones sindicales. Son las organizaciones sindicales los representantes que se pueden sentar, que pueden negociar y que pueden proponer mejoras para los trabajadores, sea desde la Presidencia de la República hasta el último Consejo Municipal. Porque te tengo que decir que las convenciones colectivas están desde los ministerios a las gobernaciones, a los consejos legislativos, a las alcaldías y a las cámaras municipales. Por supuesto, hay fundaciones, hay institutos autónomos, pero eso significa que el trabajador debe valorar eso y más en este momento donde estamos viviendo nosotros Venezuela. Con relación a las expectativas que la gente quiere que le hablemos, que le digamos cuánto le van a dar el salario mínimo. Hoy en Venezuela se está esperando el anuncio de la presidenta encargada. Entonces, nosotros consideramos que la presidenta encargada debe dar un anuncio hoy, pero lo desconocemos porque va a ser una decisión unilateral. O sea, ¿qué te quiere decir eso? Nuevamente está violando el convenio 26 porque si anuncia un salario mínimo que va a ser para nosotros, estoy completamente segura, Roberto, que va a ser insuficiente. ¿Por qué va a ser insuficiente? Porque no se ha discutido en el sitio y de la forma como debe ser de acuerdo a la ley. Eso tiene que ser discutido y con información oficial que nos permita a las organizaciones sindicales poder hacer un estudio con los equipos técnicos, economistas, administradores, contadores, personas especializadas en números para que nos puedan construir una tasa que será el monto que puede el presidente de la República anunciar a través de un decreto
que está acorde con las necesidades del trabajador y eso sería el salario mínimo. Pero hoy sabemos que no hay posibilidades porque, como ya te decía, por cuestiones de un nuevo ministro, nosotros no hemos culminado las fases dentro del grupo consultivo, que es lo que nos va a permitir a nosotros poderle presentar al patrono Estado cuál es la propuesta que nosotros consideramos. En un momento, un anuncio de la presidenta es un anuncio unilateral, porque existe la instancia que es el grupo consultivo, que eso es el método para la fijación del salario mínimo en Venezuela que adoptó el Estado venezolano a través de su gobierno, de manera consensuada con los empresarios o empleadores y con los trabajadores o representantes de las centrales. ¿Okay? Entonces, hoy pudiera darse un anuncio que va a ser insuficiente porque no está acordado. Pero también presumimos que puede darse un anuncio de un incremento o de bonos, de nuevos bonos, no sé con qué denominación, pero todo eso es programas sociales del gobierno actual, que tiene la libertad de hacerlo, pero nosotros no vamos a cambiar el sistema de gobierno en cuanto a la bonificación por realmente el sistema salarial que debe aplicarse en el Estado. Entonces, allí estamos, pues estamos a la expectativa, esperemos qué es lo que va a anunciar la presidenta hoy, que está dicho que se va a anunciar hoy. Bueno, señora Andrea, yo Pero de quiero... todas maneras, nosotros vamos a movilizarnos en todo el país, vamos a conmemorar, porque no se celebra, vamos a conmemorar el Día Internacional del Trabajador, que se celebra a nivel mundial, y en Venezuela te voy a decir que todo el país estará mañana en la calle exigiendo un salario digno, efectivo, suficiente para que el trabajador tenga su patrimonio, porque eso es muy extenso, la caja de ahorro, las vacaciones, los aguinaldos, o sea, todo eso es patrimonio del trabajador y es el patrimonio de la familia. Entonces nosotros mañana, 1 de mayo del año 2026, vamos a estar en las calles de Venezuela exigiéndole al patrono gobierno o al patrono público que se siente, se siga sentando con las organizaciones sindicales y que nos pongamos de acuerdo para realmente aplicar una tasa de salario mínimo acorde con todos los requerimientos de ley. Bueno, señora Andrea, yo quiero aprovechar este momento para darle, pues, a usted y a todos los trabajadores de Venezuela, ya sean que estén jubilados o no, los jóvenes, adultos, bueno, todos aquellos que forman parte de esa fuerza laboral en Venezuela, desearles un feliz día del Día del Trabajador y que les deseo que puedan lograr esas expectativas laborales que tanto se esperan en Venezuela y que son tan necesarias, porque es justo, realmente es justo y es necesario llegar a un salario digno, a un salario que pueda cubrir nuestras necesidades básicas como personas, como seres humanos, pues tenemos familia y tenemos que cubrirla dependemos de ello para poder avanzar y seguir adelante. Señor Andrea, le agradezco muchísimo que nos haya dedicado este tiempo y siempre bienvenida a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Feliz día.